Este, cuando yo estaba viendo qué mensaje le traía al pueblo, yo estaba preguntándome, Señor, ¿qué mensaje le puedo traer al pueblo? ¿Qué mensaje le puedo traer aquí a este grupo? ¿Qué puedo hablarles para que podamos ser edificados? Y lo que el Señor me empezó a ministrar, ya que en esta semana he estado aprendiendo acerca de cómo respondemos nosotros ante los problemas, de cómo respondemos cuando vienen esas tentaciones o esas problemas a nuestra vida, cómo respondemos. Y esto me llevó al libro de Éxodo, del libro de Números, una historia que es muy común para todos, que es muy conocida, que es la historia del pueblo de Israel, cuando dice que se empezaron a rebelar en contra del Señor, en contra de Moisés, empezaron a rebelarse. Entonces esta palabra me empezó a ministrar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vamos a irnos al libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Cuando alguien me lo tenga, lo puede leer. El libro de Números, capítulo 14, del 1 al 3. Para las personas que vayan a ver este video, quiero decirle que Dios me lo bendiga mucho. Aquí estoy, su hermano y amigo Alan Soriano, predicando en un culto en el hogar que ha prestado nuestra tía, nuestra linda querida tía, para poder alabar el nombre del Señor. Cuando ya lo tenga, me lo puede leer. Amén. 14, 15. Del capítulo, del libro de Números, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y dice: los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Muchas veces vienen problemas de salud, problemas de enfermedad, problemas económicos. Yo me estaba recordando cuando tenía un problema tenía yo una hernia, que mi mamá me estaba diciendo: Ala, tenés que tratarte esa hernia, Ala, tenés que tratártela porque te va a causar un problema. Ya mi mamá sabe, ya las personas que no sepan, yo padecí de una hernia. Y entonces mi mamá me decía: Alan, tenés que tratarte, porque yo ya no podía caminar y realmente yo le tenía miedo a los médicos. Yo empecé que incluso tenía como algún tipo de problema ya en mi zona íntima, como algún tipo de, como cuando uno empieza a investigar por los medios por las redes o por Google, empecé a investigar qué significaría lo que me estaba pasando. Empecé a buscar los síntomas, empezaron a salir cosas desde una simple hernia hasta cáncer en los testículos. Entonces yo decía: wow, ¿qué es eso? Wow, ¿qué será que puedo tener eso? Y era algo que a mí me atemorizaba, porque yo pensaba que podría tener algo como un cáncer o algo así. Y yo lo traigo esto a meditación, porque esto se va a relacionar mucho con la historia que vamos a ver. Yo le tenía miedo a algo que todavía no había experimentado. Yo todavía no me había hecho un chequeo cuando ya tenía en mi mente los pensamientos de que eso era algo grave, de que eso nunca lo iba a poder superar. Y esto lo traigo con la historia del pueblo de Israel. Dice la historia del pueblo de Israel, que ellos empezaron a decirle: el pueblo que nos va a dar el Señor, la tierra que nos va a dar el Señor, donde fluye la leche y miel, no podremos conquistarla, porque hay enemigos que no los podemos vencer. Todavía el pueblo de Israel no se había enfrentado ante esos enemigos, todavía no se había visto en guerra, y ya ellos están diciendo: no vamos a ganarle, no vamos a poder ganar. Incluso decían: somos como unos insectos pequeños para ese pueblo, nunca, como langostas, nunca vamos a poder hacerle nada, porque eran pueblos de gigantes. Entonces yo esto lo traía a mente, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos incluso antes de ver el problema. Amén. Tenemos pensamientos antes de llegar a eso, porque eso me pasó a mí. Yo incluso antes de ir ante el médico ya empezaba a tener esos pensamientos de: puede ser esto, puede ser aquello, y empecé a reflexionar. Es lo mismo que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel
empezó a tener los mismos pensamientos que tenía yo de derrota, incluso antes de llegar ante ese pueblo, antes de luchar contra ese pueblo. Y es que la historia de Israel, que me acaba de leer aquí mi hermana, habla de que iban a conquistar la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, y mandaron 12 espías de cada tribu. 10 de esos espías llegaron con malas noticias, llegaron derrotistas, empezaron a decir: no vas a conquistar, somos pequeños, somos insignificantes ante ese pueblo, jamás lo vamos a vencer. Y llegaron 2 que dijeron: sí, lo vamos a vencer. Incluso hay un versículo o una traducción de la Biblia que dice que lo venceremos porque eso será como pan caliente para nosotros, o sea que sería totalmente fácil. Pero el pueblo de Israel empezó a hacerle caso más a estos 10 espías, diciéndole: no lo vamos a conquistar, no vamos a ganar. Y esto quiero hacerlo a colación para que nosotros pensemos cuántas veces estamos teniendo pensamientos negativos que nos están diciendo: nunca vamos a ver la bendición de Dios, que nunca vamos a ver el premio de Dios, de que nunca vamos a ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir esos pensamientos a nuestra vida de pensar de que no lo vamos a lograr, de que no vamos a poder vencer esos obstáculos, esos pensamientos. El tema que yo tengo para esta predicación es de que Dios quiere que le creigamos. Dios quiere que le creigamos a Él, porque muchas veces no le estamos creyendo al Señor. Muchas veces no creemos que Dios puede ayudarnos en nuestras tribulaciones o en nuestros problemas. Así como lo tuvieron el pueblo de Israel. Algo que yo tengo aquí que quiero compartir es que dice: todo lo que ellos vieron fue hermoso, fue lindo. Ellos no negaron de que habían visto una tierra donde fluía leche, donde fluía miel. Pero ¿qué pasó? El miedo, el creer que no, en la duda, empezó a minar sus mentes y empezaron a decir: no tendremos esa tierra. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver la bendición de Dios? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir: yo voy a estar sano, pero después viene como esos pensamientos de: no, ¿realmente será que me voy a sanar? ¿Realmente será que voy a ver la bendición de Dios? Y eso yo lo quiero que pensemos en el día de hoy. No debemos de hacerle caso a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos derrotistas, a esos pensamientos donde el Señor te dice: te voy a bendecir. Pero muchas veces nuestros pensamientos dicen: ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios me va a bendecir? ¿Será verdad que Dios me va a dar la victoria? ¿Será verdad que Dios va a hacer eso? Y empezamos a dudar. El ser incrédulo nos cierra puertas. Esto quiero que lo entendamos. Repitan conmigo: el ser incrédulo cierra puertas. El ser incrédulo cierra puertas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el pueblo de Israel, después de que no le creyeron a Dios, ¿qué pasó? Vino Dios y se enojó con ellos. No van a creer, no creen en mí, no van a creer a pesar de todas las maravillas que hice en Egipto. Porque recordemos la historia: Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo saca. ¿Cómo? Lo saca mandando plagas a Egipto, mandando 10 plagas a aquel pueblo, y de repente también lo sacó, no simplemente lo sacó del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, sino que también lo alimentó durante el desierto, hizo que brotara agua, hizo que maná del cielo. O sea, vieron la gloria del Señor, empezaron a ver que el Señor lo estaba bendiciendo, que no los iba a abandonar. Incluso tras todo eso, el pueblo de Israel dudó del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Como ustedes no me creen a mí, aquí donde vengo, como la duda trae problemas, como ustedes no creen en mí, el pueblo que les prometía a ustedes no lo van a ver. El pueblo que yo les tenía para ustedes, donde iban a recibir leche y miel, no lo van a ver. Entonces, que el Señor les dijo: van a vagar durante el desierto durante 40 años por su incredulidad. El ser incrédulo muchas veces va a hacer que perdamos las bendiciones. Repitan: el ser incrédulo puede ser que perdamos las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros somos incrédulos, Él no se goza en nuestra incredulidad. Miren, cuando nosotros somos incrédulos, estamos diciendo: Dios, tú no tienes el poder. Cuando nosotros somos incrédulos, estamos diciendo: Dios, no creo en ti, no tengo la fe, la confianza de que vas a obrar en mi vida. ¿Y eso qué hace? Aparta la bendición del Señor, aparta la bendición de Dios. El pueblo de Israel se tiró
a vagar. ¿Y qué más le dijo el Señor a este pueblo? Les dijo, nadie de los que no creyó en mí, nadie mayor de 20 años verá la tierra aquí, se lo mató a todos. ¿Qué es lo que hace Dios? Muchas veces cuando nosotros no creemos en Él, Dios mata, incluso los planes los quita. ¿Por qué? No crees en mí, entonces te voy a quitar la bendición que tenía para ti. Amén. Eso yo lo he meditado muy bien, porque yo he tenido episodios de incredulidad. Muchas veces yo he sido incrédulo, muchas veces yo no he creído que el Señor puede orar en mi vida, que puede obrar en mí, y entonces ¿qué es lo que hago? Empiezo a dudar. Muchas veces yo le he dicho al Señor, mira Señor, yo recuerdo una vez que yo estaba en el baño, le digo, Señor, yo no creo en ti, yo realmente no creo. Empecé a dudar del Señor, empecé a tener ese momento de debilidad, pero rápidamente empecé a ministrarme y decirme, esto no soy yo no soy el que estoy hablando, a veces es el enemigo que está hablando por medio de mí, y entonces aquellos pensamientos los empecé a quitar. ¿Por qué? Porque Dios, si Él mira que yo soy incrédulo, el plan que Él tenga para mí no se va a ver. Y gloria a Dios que sigo, gloria a Dios que todavía sigo aquí, gloria a Dios que yo sigo creyendo en el Señor. La incredulidad hace que nosotros pequemos. La incredulidad trae pecado. La incredulidad trae pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos incrédulos, le estamos diciendo al Señor que no va a tener la fuerza para ayudarnos. Cuando nosotros somos incrédulos, le estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Porque las bendiciones de Dios, ¿cuáles son? Yo quiero bien para ti, yo quiero bendición para ti, dice la palabra del Señor. Muchas veces vendrán problemas, pero no dudes que el problema no es para destruirte. Pero cuando nosotros somos incrédulos, ¿qué decimos? Dios, todas las bendiciones que tengas para mí son mentiras. Todas las bendiciones que has traído para mí son mentiras. Entonces eso es lo que nos hace pecar muchas veces. La incredulidad nos hace pecar. La incredulidad hace que nosotros no sigamos adelante. ¿Cuánta gente se ha hecho atea porque dice, yo nunca vi que Dios me respondiera? Yo nunca vi que Dios hiciera algo en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a dudar del Señor. Empiezan a no creer en el Señor. Empiezan a decir, Dios, yo no creo en ti. Mejor voy a creer en mi ciencia, mejor voy a creer en mi trabajo, mejor voy a creer en todo lo demás, pero menos en ti. O sea que hacemos que nos hacemos ateos, empezamos a decir no confiamos en el Señor. Algo que quiero que entendamos, que quiero que podamos entender, es que Dios quiere que nosotros tengamos fe. La definición de la fe, todos las conocemos, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tener fe es decir, yo no estoy viendo nada ahora, pero yo sé que lo voy a ver dentro de 2 años, dentro de 2 meses, dentro de no sé cuánto, pero es tener esa confianza de que nosotros vamos a ver ese milagro en nuestra vida. Dios quiere que tengamos fe, Dios quiere que tenga fe, Dios quiere que tenga la confianza. Y que la fe, ¿qué significa? La fe significa confiar en Dios. Diga, confiar en Dios. Confiar en Dios. Debemos confiar en Dios, diga. Debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a traer la bendición. La fe nos trae la bendición de Dios. Anteriormente les dije yo que ser incrédulo nos cierra puertas. Pero el ser creyente, el tener fe, nos trae la bendición del Señor. Cuando nosotros tenemos fe, hay bendición en nuestra vida. Y esa fe la podemos ver en David. El rey David estaba enfrentándose a un gigante. Estaba enfrentándose a un hombre que él tal vez no lo podía vencer en su fuerza. Pero ¿qué dijo? Voy a confiar, voy a creer en Dios. Esto no es con mi fuerza, no es con mi fuerza que voy a vencer al gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. El gigante Goliat, gracias. Al gigante Goliat. Y entonces Dios le empezó a decir, lo vas a vencer. Muchas veces ese Goliat para nosotros es nuestro problema. Muchas veces levantan Goliat en nuestra vida. Son Goliat financieros, son Goliat de salud, son Goliat tal vez en problemas con nuestra familia. Y debemos de vencerlos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y ahí es donde nosotros le dijimos, Señor, este problema te lo entrego en tus manos. Señor, este problema, porque yo no tengo la solución, porque yo no tengo la forma en cómo vencerlo, te lo voy a entregar a ti, mi Dios.
Y ahí es una forma en la que nosotros podemos confiar, esa es una forma en la que nosotros tenemos confianza en el Señor. Debemos de confiar en Dios, aunque los problemas sean grandes, tenemos que confiar en Él. Otra persona que confió en el Señor fue Abraham. Dice que el Señor le pidió a su hijo, entrégame a tu hijo para sacrificio, y Abraham no lo dudó, le dijo, ok. Se lo llevó a Abraham, se lo llevó a Dios, ya lo iba a sacrificar. En el último momento, todos conocemos la historia. Yo le dije, no lo entregues. Era simplemente una prueba, pero la fe de Abraham le empezó a abrir puertas, porque Dios que le dijo, serás padre de naciones, serás un padre de multitudes, tu nombre será recordado, el que te maldiga, yo lo maldeciré, y el que te bendiga, yo lo bendeciré, le dijo el Señor. Entonces, cuando Abraham empezó a creer, se empezaron a abrir las puertas. Cuando Abraham creyó, empezó a venir aquellas bendiciones para él. Vino su Isaac, vino su descendencia, vino Jacob, y después vino el pueblo de Israel. Hasta entonces seguimos recordando a Abraham como el padre de la fe. Algo que yo quiero también que recordemos, otra persona que creyó en el Señor y que la fe le abrió las puertas, fue la mujer del flujo de sangre. Esta la podemos encontrar, acompáñenme por favor, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20. Mateo, capítulo 9, versículo 20. Otra mujer que por creer en Dios, por tener la confianza, por tener esa fe, se abrieron puertas de bendición, de sanidad a su vida. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando lo tenga, me lo puede leer, porque es algo importante, debemos de confiar en Dios. 9:10. Mateo 9:20. El libro de Mateo 9:20, porque tenemos que confiar en el Señor. Cuando nosotros confiamos en Él, se abren las puertas a nuestra vida. ¿Lo tiene? Amén. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Cómo decía ella? Decía dentro de sí, o sea, eso es fe, creer. Si yo tocare el borde de su manto, seré sana. Si yo tocare el borde de su manto, eso es tener fe. Amén. La mujer Amén. del flujo de sangre tuvo fe, ella lo creyó. Y ¿saben algo? Muchas veces habrá que hacer cosas que no parezcan, habrá que hacer cosas que sean sobrenatural o fuera de nuestro orden. ¿Sabían de que al Señor Jesús, como era un maestro, no se le podía tocar a una persona inmunda? ¿Sabían eso? Amén. La mujer del flujo de sangre era una mujer inmunda, y aún no importándole tocarlo al Señor con su inmundicia, porque recordemos que la Biblia dice que una mujer que estaba en su flujo de sangre era una mujer inmunda para los tiempos del Antiguo Testamento. No importándole eso de que fuera apedreada o que fuera castigada, ella dijo, se atrevió, voy a tocarlo. ¿Por qué? Porque tengo fe de que si toco al Señor, Él me va a sanar. Si tocamos al Señor, Él me va a sanar. ¿Y qué es lo que hizo? Dios la sanó. El Señor Jesús la sanó. O sea, de cuando ella creyó, se empezaron a abrir las puertas. El tema que yo le puse a esta predicación, como les dije, es que Dios quiere que creamos en Él. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros. Cuando creemos en Dios, no le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando creemos en Dios, no le estamos haciendo un favor a Él, sino que estamos haciendo un favor a nosotros. Una vez escuché una predicadora que dice que cuando nosotros alabamos, debemos de alabarle porque nos conviene a nosotros alabarle. Dios tiene ángeles que cantan mejores que nosotros, adoran mejor que nosotros. Pero ¿por qué quiere que nosotros le alabemos, que nosotros le cantemos? Porque nos conviene a nosotros. Cuando nosotros le alabamos, empezamos a tener liberación. Cuando nosotros le alabamos, somos libres de cadena. Como el profeta David, cuando tocaba el arpa, liberaba a Saúl. O sea que nosotros debemos de creer en Dios, no porque Él quiera, porque le va a causar un beneficio a Él, sino que es un beneficio para nosotros. Creer trae bendiciones. Digan conmigo, creer trae bendiciones. Creer trae bendiciones. O sea, que lo que debemos de hacer es nosotros ser personas creyentes. Debemos de creer en el Señor, a pesar de que veamos las cosas difíciles, a pesar de que veamos de que no va a avanzar nada, como el pueblo de Israel empezó a dudar de que
de que no iba a poder ver la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios? Los castigó. ¿Qué hizo el Señor? Los castigó entonces. Pero cuando vemos que creyó, cuando vemos que las personas creen como Abraham, como David, como la mujer del flujo de sangre, cuando vemos que empiezan a creer, ¿qué es lo que pasa? Tienen bendiciones. Entonces aquí esto es lo que les vengo a explicarles, que les vengo a compartir a ustedes, que ustedes deben de creer en el Señor, no porque el Señor le convenga, sino que porque nos conviene a nosotros. Debemos de creer en Él para que esas puertas de bendición se abran. Cuando nosotros somos incrédulos, la bendición de Dios se escapa de nuestras manos como se le escapó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios lo empezó a matar uno a uno y no los dejó entrar hasta a la tierra prometida hasta que se murieron todos de aquella generación que fue incrédula. O sea, de que la incredulidad les hizo que murieran. Incluso los 12 espías, ¿recuerdan los 12 espías que les comenté al principio? Los 10 que dijeron cosas negativas murieron en el instante. Los demás del pueblo de Israel empezaron a morir durante los 40 años. Pero los 10 que fueron incrédulos, que empezaron a decirle al pueblo de Israel: no vamos a vencer, somos como langostas a la par de ellos, nos van a ganar. Todos esos 10 personas, esos 10 espías murieron en el instante. De esos 12, de esos 10, todos murieron. De los 12 solo sobrevivieron 2, que fue Caleb y Josué, los que vieron la bendición, las que pudieron entrar a la tierra prometida. En resumen, el que yo crea me va a abrir las puertas de bendición. El que no crea, el no creer me va a cerrar las puertas de bendición. Me va a cerrar. Y eso va a hacer que yo no prospere. Porque cuando nosotros somos incrédulos, no prosperamos. ¿Ok? Así que debemos de creer en el Señor, debemos de confiar en Él, debes de creer en el Señor. Porque cuando le crees, el Señor te recompensa esa fe que le tienes a Él. Ya lo vimos con David, ya lo vimos con la mujer del flujo de sangre, ya lo vimos con Abraham. O sea que evidencias bíblicas tenemos, evidencias en la Biblia tenemos. Así que este es un mensaje para que abramos nuestro corazón, para que lo puedas abrir a la confianza del Señor. A pesar de que haya problemas grandes, todo el mundo tiene problemas. Yo tengo problemas. Aquí los que estamos aquí tenemos problemas. Incluso los que vayan a ver este video tienen sus problemas. Pero lo que tienen que hacer es creer en el Señor. Tienes que creerle a Dios para que Dios empiece a obrar en tu vida. No es solución rendirse. No es solución rendirse. Como una vez lo dije, con un ejemplo que di yo acerca del pecado. Que el pecado es como una enfermedad, que a veces tomamos recaimiento y entonces tomamos la medicina. Pero cuando a veces viene más fuerte, no es que nosotros ya no está funcionando la medicina, la voy a dejar de tomar. No, le empezamos a buscar más la medicina. Así es como los problemas. Cuando vengan los problemas más fuertes, no tenemos que soltar a Dios, porque ya no podemos decir: Dios no me va a responder. No, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando, porque tarde o temprano Dios va a responder. Así que Dios me los bendiga a todos. Quiero hacer una oración para los que vayan a ver este video, para los que vayan a verlo, y que abran sus corazones para que sean personas más creyentes, para que boten toda incredulidad de su vida. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirme predicar esta palabra. Padre, te pido por favor que bendigas a las personas que vayan a ver este video, Padre. Te pido que bendiga a las personas que están aquí, Señor, para que los bendiga, los des fuerza, les des ese aliento, Padre, para que podamos ser personas creyentes, Dios, para que no seamos personas incrédulas, Señor. Te ruego, te suplico, Padre, que toda raíz de incredulidad, Señor, se vaya de nuestra vida, porque lo hemos visto que la incredulidad trae maldición. La incredulidad aparta el plan que tienes para nosotros en nuestra vida, Padre. Pues yo te pido, Dios, que quites toda incredulidad y traigas, Padre, traigas fe, Padre, traigas confianza, que incremente nuestra fe, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. A las personas que vayan a ver este video, quiero que sepan que Dios quiere que ustedes sean personas más creyentes. Recuerden que Dios los ama y yo también. Dios les bendiga, su hermano y predicador y simple siervo inútil, Alan Soriano. Dios los bendiga.